de Dios, me puedo hacer menos cristiano. Y ahí voy al hecho de por qué dejé de considerarme cristiano. Pero ahí en la Biblia, la primera vez que se menciona a los cristianos no es porque los cristianos se hayan hecho llamar cristianos, sino porque alguien más les dio el nombre. Alguien más les dijo, tú eres cristiano, y se lo creyeron. Y hoy en día, el cristiano, te hablo de la personalidad de un cristiano, es muy cuadriculada y es muy alejada de lo que realmente es un hijo de Dios. Para mi concepto, a lo que creo, es muy alejada. Porque Dios es libertad. Dios es libertad. Vivir con Dios es libertad, no es someterte a vivir una vida cuadriculada teniendo cierta conducta, porque no es así. Mira, yo leí un estado hoy en la mañana o ayer creo que fue, no recuerdo si fue hoy o ayer. El estado decía, ten cuidado, o sea, analiza bien esto, ten cuidado que tu incredulidad, no mentira, ten cuidado que tu ignorancia no desate la ira de Dios. Y yo, ¿qué? Yo quedé como que, ¿esta persona qué le pasa? O sea, a mí me dieron ganas de coger y preguntarle, o sea que si tu hijo comete un error por ignorancia, tú lo vas a justiciar en vez de enseñarle. Y esa cultura está en toda la iglesia. Una cultura tan tóxica, tan Qué fuerte. destructiva, o sea, tan destructiva que, o sea, o sea, si yo veo a mi hijo que comete un error, por muy grave que sea, o sea, uno, no se va a deshacer ese error, se cometió, ya estuvo. Además, que es porque no sabe que lo hizo, que no sabía que estaba cometiendo ese error. ¿Y cómo carajo yo voy a priorizar la ira que la misericordia? O sea, güey, yo no, y ahí fue donde reafirmé, o sea, y todo este tiempo he reafirmado de que definitivamente no soy cristiano, soy hijo de Dios. No me identifico entrando en esta locura de los que se identifican, pero definitivamente como hoy en día se considera un cristiano, y hablo que se considera un cristiano es a la gente, como la gente dentro de la misma iglesia considera un cristiano, incluso la misma gente de afuera. Yo lo dije, Lo hablas o sea, pragmático, o sea, no pragmático. O sea, lo hablas exacto, como la gente lo dice que es, que digamos que nosotros sabemos que un cristiano no es eso, que la Biblia dice que es un cristiano, y los cristianos son los seguidores de Jesús, ya, pare de contar. y Pero no el poco de reglas, el poco de cosas. Y mira lo que yo leía, no sé si alguna vez tenía la oportunidad de leerte este libro que se llama Salvaje de Corazón. fíjate que yo he tenido tanta ganas de leerme, pero nunca me lo he leído. Sabes que esta vez sí me lo voy a Le, leer. Esta vez sí me lo voy a léaselo, leer. léaselo, hermano, léaselo. Léaselo porque lo va a reventar la cabeza de una manera que nunca pensó. Lo que pasa es que, mira, vimos en una iglesia donde, o sea, no hablo de nuestra iglesia, no hablo hablo de la iglesia en general, de la iglesia cristiana, donde vivimos es por conducta, por apariencia, y la vida no se Exacto. trata de eso. La vida con Dios se trata de una relación. La vida con Dios se trata de una comunión con Él. Mira, el ir a una iglesia un domingo o no ir no te hace menos. Si tú vas a Claro. una iglesia un domingo, no se hace menos gloria. Un día porque es un momento en el cual tú te puedes encontrar con Dios. Yo poniendo mi punto, lo que yo decía,
Bueno, yo a Liano le he hablado muchas veces Salvaje Corazón, no sé si lo ha leído o no lo ha leído, pero lo que yo decía era que, o sea, muchas veces nos dicen que hay ciertas conductas, que hay que hacer eso, pero, men, lo importante es que tú seas un hijo de Dios. A la Exacto. final, a Dios lo que le interesa es una relación contigo, mira. Cuando, o sea, yo allá en Londres, y me dio una perspectiva totalmente de la vida. Primero, uno acá, y es una vaina, no solo de la iglesia, es de nuestra cultura y por más de cultura latina, que la verdad esa vaina la aborrezco, es que nos interesa, o sea, vivimos de apariencias, de cumplir estándares que nos pone la gente, de ser como nos dicen que tenemos que ser, de que opinamos de todo el mundo, que la gente opina del cuerpo, que está gordo, que está flaco, que está calvo, que porque viste así, que porque se comporta así, porque se para de esa manera. O sea, vivimos en una sociedad que nos acompleja en todos los pinches sentidos, que nos perturban. O sea, solamente quiero que me digan un sí. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido incómodos con un comentario sobre su apariencia física que alguien más ha hecho? Ni siempre. Siempre. O sea, siempre que hacen un comentario es como que, Gano sí, que dijo sí o no. Dentro de mí siempre hay una voz que dice, no, pero no seas tan zapa. sí, Exacto, pero te lo han dicho, ¿no? Y eso de una manera, no, eso no me afecta, eso te afecta, mira. Eso es claro, sí. mentira que no te afecta. Y mira, por ejemplo, Joan, tengo una pregunta. ¿Que te digan esas cosas te ayudan a bajar de peso? Nada, No. nunca. ¿Tú qué necesitas? Primero reconciliarte contigo mismo y con tu cuerpo para empezar un proceso. Y hacerlo por amor a ti. No porque tienes que cumplir un estándar que la gente dice que estar sano es estar de esta manera. Exacto. Y los procesos se van. Entonces, en la iglesia, el que tú vayas un domingo es porque tú quieres tener una relación con Dios y ya estar ahí. Porque es que, ¿qué pasa? Que si tú no estás haciendo cosas, estás tal, estás, Exacto. estás alejado de Dios, son otros, eso lo dicen otro tipo de cosas. Pero el hecho de que tú vayas o no vayas, eso no tiene sentido. Yo allá en Londres no iba todos los domingos. Y cuando iba era porque yo quería ir, o sea, cuando nosotros empezamos a ir, era porque nosotros queríamos y teníamos un anhelo como ir, Sí, recargarnos, tener ese exacto. momento de comunión, de disfrutar, es como lo que tú dices cuando voy a de disfrutar ese momento. Y ese es el punto. Por ejemplo, los domingos, cuando, cuando vamos porque podemos ir temprano, yo no simplemente quiero llegar y ir a escuchar una prédica y no, no me sirve. O llegar de afán. Quiero llegar con tiempo, poder disfrutar la oración, poder disfrutar el momento e irme. Pero no Exacto. quiero llegar por cumplir, como por cumplir el check. Fui este domingo, check. O sea, eso no tiene sentido. El sentido es que yo vaya y que tenga una relación. Y el punto es que, y el punto es que seamos una persona Como, que nos, como para cumplir como un buen cristiano. Porque el buen exacto, Exacto. cristiano tiene que estar siempre. exacto, y Si no no, eres un mal porque cristiano. exacto, y esas vainas te ponen son cargas, te ponen son pesos, te ponen cosas que no, que de alguna manera nos termina reventando y a muchas personas nos hacen alejarse. Y no es el punto. Mira, la vida con Dios es tan sencilla, es tan fácil, que mira, Dios, mira, o sea, ¿quién ha dicho que tú necesitas una canción cristiana para... Así es. Mira, hoy yo estaba trabajando. Y va, ponemos a escuchar música, tal. Últimamente estoy escuchando unas vainas escucho buenas raras, a veces voy a escuchar canciones de Disney, y voy a poner música de Pokémon, pa. Y estaba poniendo eso, porque esto no me gusta. Y puse, esta vaina no me concentra. Y puse y me salió unos pianos instrumentales. Yo estaba ahí. Cuando Dios me comienza a hablar ahí, y comenzó, y tuvo un momento ahí con Dios. Men, pues estás escuchando música de Pokémon instrumental. La gente dirá, ¡sacrilegio! ¿Cómo vas a adorar a Dios? En este momento. Porque a Dios no le interesa. O sea, porque Dios puede manifestarse en medio de cualquier situación, en cualquier momento. El punto es que a veces creemos que Dios es, o sea, como nos lo han pintado de tal manera que lo vemos muy traumático y muy lejano, que no lo vemos tan cercano, que puede manifestarse. En ese momento Dios comenzó a hablarnos un poco de cosas.
y fra, y pirame, y yo como que, y yo decía, yo por un momento pensé, oye, voy a cambiar la música, y cambié la música y, no, y me dejé de escuchar nada, y yo sentí como que, ¿para qué cambiaste? O sea, ¿qué estoy hablando con eso? ¿Por qué tienes que poner una música cristiana supuestamente? Que a la final es que tiene, la música no es cristiana y no es cristiana porque la música no se puede convertir, no, no tiene alma, sino la música simplemente, sino tiene una letra, una intención, pero ese punto, o sea, en ese punto como que volví otra vez y me volvió a hablar, o sea, fue una vida súper loca, pero es porque Dios es así, o sea, lo queremos ver, no como cumplir como el buen cristiano, no, sino es como, bueno, a la final lo más importante es que tú seas un hijo de Dios. Exacto. Y la gente fuera, si tú no estás sirviendo, si tú no estás haciendo ciertas cosas, ellos pueden creer que tú estás mal. Puede que algunas veces sí, sí, no, más, uno no lo va a negar. Pero hay veces que simplemente estás en otra cosa diferente. Estás en otro Y mood. estás bien. Estás en otro mood y estás bien. Y estás bien, exacto. Dios, Dios te está construyendo, Dios te está trabajando. Exacto. Y es como una constante restauración. Me gusta llamarlo así porque cuando hablo de constante restauración, eh, se me viene mucho a la mente la idea de identidad, de entender quién eres tú, qué te gusta, qué no te gusta. Y hay veces que de pronto tú estás escuchando una oración porque quieres ponerte con Dios, pero eso no te concentra tanto porque no es tu mood, no es no es tu música con la que te sientes más relajado, te sientes ameno, sino que de pronto con sonidos de lluvia, por ejemplo, te sientes más relajado, más tranquilo, te da mayor concentración y puedes concentrarte en querer hablar con Dios, en concentrarte en, hey, tengo esto, hoy tuve este problema, quiero esto, o sea, de construir una relación. Y no, yo hace unos días, como ya le comentaba a Johan, brother, yo vi un, un estado que decía, no sé si fue esta mañana o fue ayer, pero la cuestión es que el estado decía, ten cuidado que tu ignorancia no desate la ira de Dios. Y yo, ¿qué? Y yo, ey, eso es demasiado fuerte y demasiado horrible. O sea, si una persona comete un error por ignorancia, pongámosle, si el caso, si tú eres papá y tu hijo, por muy error que sea, haya cometido un error por ignorancia, porque de pronto no sabía, porque por lo que sea, uno, se puede deshacer el error, ya no se puede deshacer, lo cometió, punto, ya está. Dos, ¿cómo tú vas a reemplazar la misericordia y el amor en enseñarle que estuvo mal con ira? Tú tienes que estar demasiado mal, tienes que tener una conducta muy mal, tienes que tener una conducta tóxica o una relación con Dios, yo no sé cómo, tan metódica, tan cuadriculada como para creer que si tú o cometes un error o haces algo que está fuera del orden, te vaya a desatar la ira de Dios. Cuando no es así, cuando no es así. Y eso, fíjate, eso no se lo achaco tanto a la solamente a la cultura de hoy. Eso viene sucediendo desde muchos años atrás, desde mucho tiempo atrás cuando sucedieron las famosas indulgencias, que básicamente era el negocio de la iglesia, que hoy en día sigue estando, solamente que es como que más bajo cuerda. A mi criterio creo que sigue estando, está más bajo cuerda, que esa realmente, mira, según lo que yo he podido leer e interpretar sobre Jesús, cuando fue a la cruz no cayó la ira de Dios, no. Sobre Jesús cayó la ira de un sistema que él vino a amenazar y a totalmente acabar. Porque eso fue lo que sucedió cuando él fue al templo y se emputó en el mercado este que vendían los corderos y que por un lado los metían y por el otro lado los sacaban y nunca sacrificaban nada, sino que se les convirtió en un negocio la culpabilidad y el miedo de la gente en no fallarle a Dios. Y esa cultura viene desde muchos tiempos atrás.
los famosos pactos, los famosos X, Y, Z, como le decía Johan, somos generosos porque en ti se cultiva la generosidad, pero una cosa es que tú lo hagas por generosidad y otra cosa es que lo hagas por culpabilidad. Son dos cosas totalmente muy distintas y son... Oye, bro, eso, como para penetrarte un poco, me recuerda como una frase así que una vez me dijeron que fue, me marcó, y que fue algo que me dio muy duro un buen tiempo. Y fue algo como que, no sé si fue que lo leí, no recuerdo bien, pero fue en el ámbito del tema religioso, de la iglesia y demás. Era que si, si Dios no te castiga, preocúpate porque no te vea como hijo, ¿sí? Porque un padre corrige, porque un padre disciplina, un padre castiga el mal comportamiento del hijo. El padre no le dice nada al bastardo, algo así. Sí, como que si eres un Qué fuerte. bastardo, no te doy la misma atención, no te doy no te doy la corrección ni la disciplina. Pero si eres hijo, sí lo hago. Entonces, como que si Dios no te está corrigiendo, si Dios no te está castigando por tus errores y demás, preocúpate y pregúntate si realmente eres su hijo. Es algo que, ahora que tú lo mencionas, me llega a la mente esa idea que una vez, no recuerdo exactamente en qué espacio la escuché o la leí. Sé que es algo que yo mismo no construí, sino que fue algo que desde afuera escuché o leí. No recuerdo bien, pero sí algo muy fuerte que incluso marcó muchas tendencias en mi vida y me costó mucho como que renunciar a eso, como que, hey, no necesito ser castigado para ser un hijo. O sea, fue tan tóxico que hubo un momento en el que yo mismo me decía, pero si yo estoy haciendo tantas cosas mal y yo sigo viendo el amor y la misericordia de Dios, bueno, decía yo, si yo estoy haciendo tantas cosas mal y me está yendo tan bien, entonces quiere decir que no soy hijo. Entonces, incluso yo llegué a decirle a Dios, oye, si soy tu hijo, castígame por lo mal que estoy haciendo. Qué fuerte. Dios no me castigaba. Sí, o sea, fue algo que ahora recuerdo y digo, fue súper fuerte, porque me llevó incluso a esa tendencia, a ese pensamiento de decir, oye, castígame si soy tu hijo, o soy un bastardo para ti. Y fue, a la final fue lindo porque Dios mismo me enseñó como que porque eres mi hijo te trato bien, porque eres mi hijo te enseño con misericordia, y porque eres mi hijo no te castigo, te disciplino, te enseño, te amo y te guío. Exacto. Pero Uf. fue una temporada fuerte que viví por esa idea que, que- que me enseñaron en algún momento. Verdades absolutas que lo marcan a uno. Qué La- bruto el que lo dijo. Póngale cero, bruto. No, Mira, es malinterpretación. fíjate que, Eso se derrumba tan fácil con la parábola del hijo pródigo. Ya. pero Derrumba fíjate, ese argumento mira, totalmente. hay algo muy interesante que yo recuerdo Parece algo estúpido, parece algo estúpido, pero Pero, créeme, pero, de esa pero, misma pero, forma, mucha gente queda atrapada en ideas equivocadas. exactamente. mira, Totalmente. hay Todos en algo algún que, momento hemos creído como una verdad absoluta cosas que hoy probablemente pensamos que son estúpidas. totalmente, Exactamente, es verdad. mira, ve, una de las cosas que me enseñaba mi psicóloga eran las verdades absolutas. Ella me decía, ten cuidado con las verdades absolutas. Hoy en día entiendo por qué ella me decía eso. Por claro, porque tengo una conducta muy adictiva en la que si, ¿qué es una verdad absoluta? Una verdad absoluta es una frase o algo dicho por algo que pueda representar una figura o de autoridad o una figura con poder. Por ejemplo, si un papá dice algo es que, hey, como mi papá dijo eso, eso tiene que ser verdad. Ah, no, porque el pastor dijo algo, es que eso tiene que ser verdad. Ah, no, es que lo leí en un libro, eso tiene que ser verdad. Pero, men, no necesariamente eso sea verdad. Y son cosas que el subconsciente de uno se lo graba y se lo cree. Y como estamos, como decía yo, en una sociedad en la que vivimos de apariencias, por más que uno trata a veces de no entrar ahí, uno termina inmerso en algo que uno quizás no quiere. Pero creo que eso es lo bonito de Dios, que Dios no está ahí dándote palos, sino que está ahí ayudándote a entender, afirmando tu identidad. De hecho, como te digo, o sea, yo todo esto no culpo a la gente, no juzgo a la gente,
Porque, men, es una conducta que, que viene de los fariseos. Que ellos fueron los que vieron el negocio de la iglesia de como que si te mantengo ahí con culpa, con la culpabilidad y con el miedo, con el temor ahí de que, hey, tienes que hacer esto para que Dios te dé perdón, para que Dios te dé amor, para que Dios te dé esto. Ellos, claro, ellos se iban enriqueciendo, era un negocio. Y entonces eso fue lo que Jesús directamente vino a tentar, vino a destruir todo ese sistema, todo ese ecosistema financiero que tenían ellos montado. Y claro, la gente dice, no es que la ira de Dios vino y se puso en el Señor y él se llevó toda esa ira, todo el pecado. Y a veces confunden el hecho de que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no se trata de que Dios lo abandonara, se trata de que como el pecado lo que hace es que distorsiona tu visión para con tu relación con Dios, de que dejas de percibir tu relación con Dios o dejas de percibir a Dios como realmente es, porque eso es lo que hace el pecado. Como Jesús se hizo pecado, lo que sucedió en ese momento es lo que lógicamente iba a suceder, que su distorsión, o sea, iba a tener esa distorsión de esa percepción de cómo recibía a Dios, pero solamente es eso, es percepción, porque a la final él entiende, él entiende de que es solo percepción y le dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. No fuese lógico, o sea, no sería lógico que fuera, no, es que Dios se alejó de él, no, no, mentira, Dios nunca se alejó. Entonces, eso fue, Y lo cierto es que muchas veces uno mismo o las personas, quizás no con mala intención, quizás a veces con un poco de ego, no lo sé, cada caso es diferente, intentamos jugar roles que no nos corresponden en las vidas de otras personas. Y a veces incluso creemos que es porque yo soy bueno y quiero ayudar, y es más porque en cierta forma nos hace sentir bien el querer desempeñar esos roles, exacto, el ser como un mini salvador de los demás, cuando en realidad no, el único salvador es Jesucristo, ¿no? A exacto, veces tenemos como esa tendencia a querer ser como ese mini salvador de otras personas, y lo cierto es que el acompañamiento es mucho más eficaz realmente. Y así cortamente, en mi experiencia que tuve hace como unos años, como 2, 3 años atrás, en un tiempo de depresión fuerte. Creo que nunca había caído en una depresión y ansiedad tan grande como ese tiempo. Y me sentí asfixiado y me costaba confiar en alguien porque fue un estado tan vulnerable en mi vida. A mí bueno, a nadie le gusta mostrarse vulnerable, ¿no? claro, A nadie le gusta sentirse o mostrarse vulnerable ante otros. Entonces total, me costaba, era una situación asfixiante, pero tuve una persona que estuvo ahí presente y fue como ese refugio en cierta forma del que pude hablar. Lo lindo fue eso, que esa persona no trató de salvarme, sino que simplemente me escuchó, me acompañó. A veces hasta yo decía unas locuras y me decía, sí, así es, así es. Pero era parte de mi proceso mental. Yo a veces le decía al final, yo le decía, yo sé que lo que estoy diciendo está mal, pero escúchame porque este es el proceso mental que necesito hacer para aclararme cosas y tomar decisiones. total, Entonces yo le decía y me corregía, yo le decía y me corregía y me decía, oye, pero yo sí soy malo, ¿verdad? Y él me decía, no, no eres malo, sigue hablando. Y fue algo muy lindo. Y en cierta forma, no voy a decir que no usaba por mí, sino que, o sea, en lo elemental, creo que fue más Dios obrando en mí y él siendo una herramienta de Dios para yo sentir esa compañía y ese apoyo en el proceso. No hubo juicio, no hubo ni estar dándome consejos todo el tiempo. Ay, pero eso que estás haciendo está mal, mejorale esto, mejorar tal cosa. No, hasta en las cosas más locas que yo decía, yo voy a hacer tal cosa, eso hazlo. Yo como que, pero obviamente no sí. iba a hacer esas cosas. Mira, yo Era mi recuerdo, proceso mental de conocerme y de salir de allí. Ese fue el bro que está aquí, Johan. Fue ay, un apoyo muy yo grande en lo eso. pensé, yo dije, ah, ese fue Johan. Ah, fui yo.
Bro, es que, mira, Así es, bro, yo te amo, gracias. Hay que echarte Igualmente, flores. qué genial. Yo